Bien, les estaba hablando un poquito entonces, ¿qué fue, qué se acuerdan de lo que vimos la clase pasada? Recordamos fue el miércoles y fue recuperatorio, entonces lo habíamos hecho el miércoles en lugar del sábado y estuvimos hablando un poco de lo que son las presentaciones, ¿sí? ¿Qué son las presentaciones? ¿Para qué me sirven? ¿Están ahí? La información más concreta, más corta, más Información, reducida, con imágenes, más explicativa, más resumida. bien, más resumida, más concreta que qué, Que un texto tipo Word. que un documento de texto tipo Word, tipo documentos. Bien. ¿Qué tipo de contenido iba a poder usar en una presentación que en documentos no? ¿O que iba a predominar en una presentación? Las imágenes, Imágenes, ¿qué más? cuadros. Cuadros, ¿algo más? Había una herramienta que estuvimos trabajando el miércoles que no está disponible en documentos. ¿Cuál era? Era algo que me servía para hacer que se movieran algunos de los elementos. ¿Quién se acuerda cuál era? Dos El herramientas. Transición y cuál otra. Animación. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre transición y animación? ¿Cuál era la diferencia? Una me servía para aplicar a la diapositiva, ¿sí? Al movimiento de una diapositiva a la otra. Yo podía hacer que vaya moviéndose de costado o que vaya hacia abajo, que aparezca desde arriba. Y el otro, ¿qué diferencia había? Una aplicaba sobre las diapositivas, que eran las transiciones, y las animaciones, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con las animaciones? ¿Alguien? ¿Nadie se acuerda? Las animaciones me servían para también hacer que los elementos tengan cierto movimiento, pero iban a ser cada uno de los elementos que estaban dentro de mi diapositiva, ¿sí? Si yo tenía un título, podía hacer que aparezca desde el costado, desde arriba, desde abajo, de abajo. em, pero lo iba a estar aplicando sobre cada elemento, como un título, un texto, una imagen. Cambio, en lo que eran las transiciones, iba a ser sobre mi hoja completa, ¿sí? ¿Qué más recuerdan? Había un modo que yo podía, con el cual yo podía ver una presentación distinto al de los documentos. ¿Cuál era? Sí, ¿Para qué me servía? Tan tímidos hoy, chicos. ¿Qué pasa? ¿Somos poquitos? Sí, para ver cómo se proyectaba esa diapositiva toda conjunta. bien. Ese modo era el modo de presentación que iba a servirme para ir viendo cómo iban pasando las diapositivas, cómo se iba comportando esa presentación, ¿sí? Y por ejemplo, si yo presento, ¿sí? Mi archivo, ¿no? Supónganse que estoy dando una clase o estoy dando una charla, un seminario, ¿sí? Y quiero que se vea en pantalla completa y va a ponerse modo presentación y eh, a medida que yo hacía clic o tocaba un espacio, podía hacer que vayan pasando las diapositivas, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más estuvimos trabajando? Vimos cómo hacer cuadros sinópticos. ¿Qué recuerdan de eso? ¿Qué formas había? ¿Cómo trabajamos con cuadros sinópticos?
Se podrían armar también tipo mapas conceptuales que nos vayan introduciendo a lo que nosotros queríamos hablar en forma resumida, es decir, con títulos y después nosotros podríamos empezar a partir de esos títulos o subtítulos a desarrollar la idea. Bien. ¿Y qué programas usamos y por qué teníamos tres opciones para hacerlo? ¿Se acuerdan? Y una de las últimas, bueno, había dos que las utilizábamos desde el Google y una última que por Canva también. Bien. Una forma lo hacíamos con la herramienta de... Esperen que voy a compartir, todavía no compartí la pantalla. Lo hacíamos con... Entonces, teníamos varias formas, ¿no? Una la trabajábamos desde dentro de la presentación, insertando, ¿sí? Un diagrama, ¿no? Principalmente el de jerarquía, el que hemos visto, el cual ya nos da prearmada la estructura, entonces solo tenemos que reemplazar ahí, agregar texto, bueno, nos da la opción de modificar la cantidad de niveles y los colores, bueno, varias de esas opciones, ¿no? La otra era con la herramienta de dibujo, ¿sí? Vamos a borrar estos dos elementos. Yo podía, con la herramienta de forma y dibujo, ir agregando las formas, ¿sí? Las flechas, los conectores, ¿no? Y la ventaja de esta forma, que, bueno, una era que también lo puedo hacer desde dentro de documentos, ¿sí? María Rosa dice que recién se conecta desde el celu, ya que no puede desde la compu. Vale, no hay problema, María Rosa. Entonces yo podía ir añadiendo los conectores o las flechas, ¿sí? E ir conectando las ideas. La ventaja de esta forma eran dos. Bueno, que esto lo podía hacer desde la misma aplicación de documentos, también tiene esta herramienta de formas y dibujo. Y la otra era que desde acá yo podía llegar a aplicar una animación para que vayan apareciendo los elementos por separado. Eso lo había preguntado a una compañera si se podía hacer y bueno, se puede hacer desde acá, desde el mismo programa de presentaciones. Y bien, como dijo ahí Mariana, la tercera forma era usando el programa Canva, que servía especialmente cuando trabajamos desde un dispositivo móvil como una tablet o un celular. No íbamos a contar con estas herramientas de forma de- desde dentro de presentaciones ni con el diagrama, ¿sí? Entonces no nos quedaba otra opción que trabajarlo desde Canva. Ahora pregunto yo, ¿pudieron hacerlo? ¿Estuvieron estuvieron viendo cómo funciona el Canva? ¿Estuvieron viendo algo? Vi que un par me enviaron, otros todavía no, que como les decía no está mal porque pasó muy poquito tiempo desde la última clase. Pero bueno, más me interesa saber si pudieron verlo, pudieron trabajarlo un poquito. Cuéntame. Sí, sí, yo estuve trabajando con la aplicación de Canva. Igual ya en una oportunidad la había utilizado. Está buena, lo que tiene es que tenés que tener, por ahí si lo haces desde el celular, tenés que tener mucho cuidado cuando haces algún tipo de movimientos, querés alinear bien el texto, por ejemplo, si haces, no sé, una publicación, puede ser que quieras vender algo, es una cosa, si quieres hacer un CV desde esa aplicación también es distinta. Y después, bueno, tiene mucho de jugar, ¿no? Con las imágenes, cambiar el color, los fondos, te habilita ciertos fondos, te habilita ciertos colores, está buena, es un poco como jugar con una paleta de pintor. Sí, sí, tal cual es así porque las herramientas, si se fijan, son las que venimos usando dentro de documentos para cambiar el color, cambiar la mayoría, ¿no? Las referidas a texto. Las referidas a las formas, sí, es como vos decís, jugar un poco, cambiar la línea, el grosor, el color de la línea, el fondo.
Es un poco eso, ¿sí? Y la ventaja es que no hay que ser un diseñador para trabajar con estos formatos más bien de imagen. María dice que aún no, está bien, no hay problema. De todas formas, repito, lo vimos hace muy poco, fue el miércoles. Em, pero bueno, sí, esa es la ventaja, que sin ser expertos en diseño nos permite trabajar con estos formatos formatos más de imagen, ¿sí? Por supuesto, no es para usos específicos, ¿no? Una monografía, un cuadro sinóptico también tiene otros tipos de formatos em, basados en imagen. Bien, entonces bueno, a medida que puedan, vayan probando, vayan viendo las tres herramientas, ¿sí? Y vamos a empezar entonces con un tema nuevo. Bien, voy a cerrar acá la presentación, ¿sí? Y vamos a comenzar con lo que son las hojas de cálculo, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo principio hoja de cálculo, ¿sí? Lo que es la base, cómo trabajar con una tabla, cómo darle el formato a la tabla, que eso sería el comienzo, ¿sí? A medida que vayan pasando clases, vamos a adentrarnos un poco más, ¿vieron? Como hicimos con documentos, que empezamos con algo básico y fuimos avanzando. Y vamos a ver otro par de temas más, como búsqueda en Google, ¿sí? Búsqueda avanzada en Google y otros temitas más. Pero lo que es hoja de cálculo, vamos a ver un comienzo y les voy a dar un trabajito para hacer. Así que bueno, vamos a ver cómo comenzamos, ¿sí? Acá estoy parado en Drive, ¿sí? Recordamos que es mi unidad en la nube que tenemos disponible con la cuenta de Gmail. Y para crear una hoja de cálculo, lo que voy a hacer es clic derecho, voy a hoja de cálculo de Google y allí tengo hoja en blanco o de una plantilla. Al igual que con los otros programas, tengo las dos opciones, ¿sí? Segunda opción para crear una hoja de cálculo, voy al botón de nuevo, hoja de cálculo y tengo lo mismo, ¿sí? Esas dos formas de crear una hoja de cálculo me lo va a crear, me van a crear la hoja dentro de la carpeta donde estoy parado. Otra forma es ir a los 9 puntitos y buscar el programa o la aplicación, ¿sí? Más abajo, fíjense cómo es el icono, es este que está acá, ¿sí? Verdecito. Si lo abro desde acá, me va a crear el archivo dentro de la raíz, o sea, la carpeta, la primera carpeta que hay en el Drive, lo va a crear ahí. Entonces, lo que voy a hacer es crearlo desde acá, ¿sí? Clic derecho, hoja de cálculo de Google, hoja de cálculo en blanco. Pues chusmense las plantillas que hay, quizás alguna les sirve. Fíjense que si voy a hacer una plantilla, eh, bueno, acá están las plantillas, ¿sí? Una planilla de asistencia, control de tareas, boletín de notas, etcétera. Hay varias listas de tareas, presupuesto. Hay varias planillas ya prearmadas que solucionan algunos problemas dados específicos, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar con esta hoja en blanco, ¿sí? Vamos a ver que eh, ni bien lo abrimos, algunas de las opciones son muy parecidas a el programa de documentos y de presentaciones, ¿sí? ¿Cuáles son ellas? Bueno, acá arriba tenemos el título del archivo, lo podemos editar, mi hoja de cálculos. Pues acá tenemos los distintos menús, ¿sí? Por supuesto, los menús van a tener opciones distintas, ¿sí? Muy pocas van a ser parecidas a las que ya trabajamos, que vamos a ir viéndolas. Pero bueno, si esto es la barra de menú que está situada en el mismo lugar que en los otros programas. Menú de, bueno, barra de herramientas que tenemos acá. Deshacer, rehacer, imprimir. Estas que están acá son muy parecidas, ¿sí? El zoom. Pero a partir de acá cambian un poco la cosa, ¿sí? Bien, para empezar, fíjense que tenemos estos rectangulitos llamados celdas, ¿sí? La celda va a ser la unidad básica, la unidad mínima de mi hoja de cálculo
en mi hoja de cálculo, ¿sí? Que va a ser donde yo ingreso la información, ¿sí? Escribo texto o puedo ingresar números, ¿sí? Valores numéricos, o puedo realizar otro tipo de eh, o puedo ingresar otro tipo de valores, ¿sí? Que ya vamos a ver, que no son ni números ni textos. Ya vamos a llegar aquí. Bien, entonces la unidad mínima va a ser la celda, ¿sí? Luego fíjense que acá arriba, en la parte superior, aparecen letras, ¿sí? Aparecen em, sí, letras que están una al lado de la otra, ¿sí? Y van incrementando, ¿sí? A medida que voy hacia la derecha, va pasando a la siguiente, ¿sí? Esto que está acá son mis columnas, ¿sí? Fíjense que si yo hago clic en alguna, me selecciona la columna completa. Y una columna no es más que una agrupación de celdas, ¿sí? De forma vertical. Si yo agarro un conjunto de celdas y lo agrupo de forma vertical y voy a tener una columna. ¿Sí? Y de la misma forma, si yo voy hacia la izquierda, tengo números. ¿Sí? ¿Los ven ahí? Que se van incrementando también de uno en uno. Entonces, si yo agrupo un conjunto de celdas de forma horizontal, voy a tener una fila. ¿Sí? Esto es una fila. ¿Sí? ¿Hagamos bien? ¿Sí? Bien. Tratemos de hacerlo un poco más interactivo, porque entre que somos poquitos, yo sé que es muy cercano al feriado, tuvimos varias clases, pero bueno, somos poquitos y los veo medio tímidos y cámaras veo pocas, así que bueno, tratemos de al menos hacer un ida y vuelta, si porfa les digo. Bien, entonces tenemos, repasamos los conceptos, ¿sí? Celda, columna, fila, ¿ok? Y en cada celda podemos ir ingresando los distintos valores que van a estar en mi hoja de cálculo, ¿sí? ¿Para qué voy a usar este programa de hoja de cálculo? Bueno, vamos a comenzar por ahí, un poco diferenciándolo de lo que eran las presentaciones, los documentos, ¿sí? Vamos a usar las hojas de cálculo para organizar contenido más bien numérico, ¿sí? Puede ser que no sea numérico, sí, puede ser. Podemos trabajar, por ejemplo, con una tabla que tenga valores de texto. Si yo puedo ingresar textos, por ejemplo, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, etcétera, ¿no? Puedo ir ingresando valores que no sean numéricos, pero sí voy a estar trabajando con formato de tabla, ¿sí? Un formato más bien de tabla. En cuanto a lo que son valores numéricos, me va a permitir realizar cálculos de forma automatizada. ¿Sí? Yo puedo agarrar valores que están organizados en esa tabla y aplicarle ciertas operaciones, ¿sí? Y no tener que estar realizando cálculos con una calculadora o de forma manual, sino que automáticamente, cuando yo ingreso un valor, me realiza un cálculo, ¿sí? O realiza algún tipo de operación. Puedo hacer, por ejemplo, también que se vaya a buscar algún valor de otro lado que no esté dentro de mi hoja de cálculo. Por ejemplo, puedo hacer que me traiga el valor del dólar o de algún tipo de cotización. ¿Qué más puedo hacer? Puedo agarrar una tabla que yo tenga armada, supongan con la cantidad de ventas del mes o de la semana, y puedo armar un gráfico con eso, ¿sí? Con distintos valores numéricos, graficarlo, ¿sí? Y hacer que la información de esa tabla se vea de una forma más visual, ¿sí? Supongan que yo tengo que presentar la información en una reunión, ¿sí? Del trabajo. Entonces ahí quizás es más conveniente o más útil que yo lo esté mostrando de forma más bien visual y no tanto en forma de una tabla con números, ¿sí? Es algo que puedo hacer con hojas de cálculo. Para Y bueno, estadísticas. para realizar estadísticas, cálculos de estadísticas, muy bien. Es algo que me permite
todo este proceso tenerlo de cierta forma automatizado y no estar haciéndolo uno por uno, ¿sí? O directamente hacer que cuando yo ingreso un valor se calcule automáticamente. Eso también lo puedo hacer. Pero bueno, Nosotros en la actualidad, en el servicio profe, lo usamos para la asistencia de los pacientes. Es decir, ponemos la fecha, el paciente, el número de equipo que utilizamos con ese paciente y el número de tarjeta. Nos sirve y lo pintamos con diferentes colores. Eso nos permite saber, es decir, qué tipo de equipo usamos, lo identificamos con un color distinto y, por ejemplo, cuando ya esos informes se pasaron, ¿sí? Ya se subió la historia clínica, lo que hacemos es despintarlos y ponerle en un costadito quién nos subió la historia clínica. bien, bien. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Como les decía, hoy nos vamos a centrar en cómo se ve una tabla, cómo hacer esto de que vos comentás del formateo, darle un formato de colores, cómo pintarla, cómo darle los bordes. Pero ya a poco vamos a ir, fíjense que son más las clases que vamos a tener de hoja de cálculo que de Word o lo que son presentaciones, ¿sí? Porque son más las herramientas que tenemos disponibles. Así que bueno, eso para tener en cuenta. Inclusive en la materia que sigue vamos a seguir viendo un poco porque son muchas las herramientas que tiene y lo que se puede hacer. Pero bueno, de lo que comentaste vos, lo que comentó acá la compañera, vamos a ver cómo aplicarlo en formato. Vamos a ver cómo hacer para que el formato se aplique de forma automática en base a algo, ¿sí? Supónganse, como decía, supongan que, vamos al ejemplo que comentaba acá la compañera, yo tengo la cantidad de pacientes y quiero que se pinte de un color rojo si fueron poquitos, tomando como base, no sé, pocos 10 pacientes es poco, 20 es un intermedio y 30 es alto, y hacer que en base a algún valor se pinte un color distinto o de otro, se pinte de rojo, amarillo y verde, ¿sí? Eso ya lo vamos a trabajar. Y bueno, sí, sí, es bastante útil, sí, son muchas las herramientas que tenemos y es bastante lo que se puede hacer. Buen día, profe. Lorena Balduri va a tratar, a ver, vamos a ver el mensaje de ahí, conectarse luego o desde la calle tuvo que salir a hacer un trámite. Ok, ok. Gracias por avisar, Florencia. Bien, entonces, tenemos columna, fila, celda. Vamos a ver cómo es que está organizado este conjunto de celdas y que conforman una tabla. Y es en esto que está acá, sí, que se llama hoja. ¿Sí? Fíjense que yo acá, si hago doble clic, le puedo cambiar el nombre. Dice hoja 1, pero podría poner, ejemplo, mi hoja 1. Y acá con este más que está acá, puedo seguir agregando hojas. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Si yo voy a la hoja 1, muestra lo que yo tenía en un principio, pero puedo ir pasando de hoja en hoja. ¿Sí? Entonces, mi archivo que contiene toda la información va a ser mi hoja de cálculo. Y cada hoja va a tener información que va a estar relacionada con este archivo, ¿sí? Pero van a ser tablas independientes una de la otra, ¿sí? Puedo, por ejemplo, supónganse que mi archivo va a ser, como decían por ahí, eh, institución médica, ¿sí? O u hospital, como quieran poner, ¿no? Puedo tener una hoja que sea pacientes, otra que sea que esté referida a profesionales o médicos, como ustedes prefieran, profesionales, otra que tenga que ver con, no sé, historia clínica. No es algo que, una historia clínica no la voy a hacer desde de una hoja de cálculo, pero bueno, supongan que tengan información referida con historia clínica acá en esta hoja, entonces así es como voy a tener organizado mi archivo de hoja de cálculo, ¿sí? Dividido en distintas hojas. ¿Ok? Y cada hoja va a tener información distinta, pero va a estar relacionada con este mismo archivo, ¿sí?
¿Hasta acá vamos bien? ¿El resto todos vamos bien por ahí? ¿Sí? Sí, Bien. profe. Sí, profe. Buenísimo, Ay, buenísimo, buenísimo. Bien, entonces, vamos a ver un poquito las herramientas que tenemos disponibles, ¿sí? Yo acá, ¿sí? Para ingresar información lo que hice fue hacer clic en una celda y comenzar a escribir, ¿sí? Supongan que lo que queremos hacer es tener organizado, vamos a hacer ¿cómo es que se llama? Planificación semanal, ¿sí? Donde van a estar los días de la semana, por un lado, y por otro lado, las distintas materias que cursan, que tienen en cada horario. ¿Cómo se imaginan que va a estar organizada esa tabla? A ver, los escucho por ahí. O cómo ustedes se imaginan, ¿sí? No hay una sola forma de hacerlo. ¿Cómo se imaginan ustedes o cómo lo harían? Y poner los lunes, por ejemplo, bueno, no tenemos nada en este momento, martes, anatomía, miércoles, ¿Y dónde pondrías eso? y en el horario que corresponde a las 18 horas del martes. Ok, entonces tenemos dos datos ahí. Tenemos el dato tres tenemos. El día de la semana, tenemos el horario y por otro lado tenemos la materia que corresponde en ese horario, ¿sí? ¿Dónde pondrías el horario? Vimos que acá tenemos columnas, estas son filas. En la primer columna, profe. Fila, ¿Cómo? En la en la fila. fila. Columna. Por ahí la compañera dice filas, ¿sí? Y el compañero dijo columnas. Podríamos, ¿sí? Vamos a ver la primera opción que dijo ahí filas. Podría tener acá 18 horas. Entonces acá tengo, digamos, acá voy a tener los días de la semana y acá los distintos horarios, ¿no? 18, 19, 20 y creo que hasta las 21 tienen, ¿no? Ahí estamos. Entonces ahí tendría en las filas los distintos horarios y en las columnas los días de la semana. Jueves, viernes y sábados. ¿Sí? Para los sábados acá podemos ponerle, vamos a agregar. Claro, a las 10, a las 8:30. Fíjense que si yo selecciono una fila, ¿sí? Y hago clic derecho, tengo esta opción que está acá que dice insertar una fila encima o una debajo, ¿sí? Si inserto una encima, le agrega acá, donde yo estoy parado, encima agrega una fila en blanco, ¿sí? Entonces puedo tener, como bien ahí dice la compañera, acá 8 horas, ¿no? 9, 10, ¿sí? Y a las 10:30 tenemos RCP. Bueno, ahí vamos a agregar un par porque tenemos 11, 12. Tenemos así, 11, 12. Y es así hasta la 1. La 1 no lo vamos a poner porque, bueno, vamos a hacerlo hasta ahí. Entonces, acá podemos poner 3 puntitos o algo como que indique que en este horario no vamos a hacer nada, ¿no? Porque es como suspensivo hasta las 18, ¿no? Bueno, ahora fíjense que automáticamente me sugiere el programa analizar estos datos. Esta es una opción de inteligencia artificial que les va a aparecer de vez en cuando, que sirve para trabajar con datos más bien de tipo numérico o a veces también de texto, que le sugiere completar con lo que la inteligencia artificial entiende o predice que estamos trabajando. Por ahora y hasta dentro de un tiempo no lo vamos a usar, vamos a cerrar ahí, ¿sí? Dejarlo ahí. profe, me perdí en la parte numérica que estabas agregando celdas. Perdón. Esta parte de acá.
Sí, viste que vos pusiste, por ejemplo, uno, 2, 3, y si por ahí tenés que agregar, ponerle, no sé, 2A, dos Ah, b que tenés que agregar celdas en blanco. hice clic sobre la fila, ¿sí? Fíjense, hacemos clic sobre la fila, clic derecho sobre la fila y nos van a aparecer estas dos opciones, insertar una fila encima o insertar una fila debajo. Si yo pongo una encima, y fíjate que agrega una fila en blanco acá sobre la celda que yo estaba parado, que era esta, ¿sí? ¿Ok? Ahí sí. Buenísimo. Vamos a volver esto para atrás. Entonces, si queremos agregar una fila, clic derecho, ¿sí? Y la podemos agregar encima o debajo, ¿sí? Lo Era, mismo se puede con las columnas. esto iba a decirte, ¿sí? Si le damos clic en la columna, clic derecho, insertar una columna a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Y me dará una columna en blanco, ¿ok? Tal cual. Yo no vi bien cuando te dijo de agregar una hoja. Porque estoy con el celular y se me complica mover la pantalla. Fíjate, está bien. Acá abajo ves que hay un signo, un más. A ver si puedo agrandar un poquito ahí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Este más que está acá, lo que hace es Ujú. agregarte una hoja, ¿sí? No, si hago clic en ese, me abrió las noticias. Siempre que paso cerca del mouse por acá, vieron que Windows tiene las noticias y me salen las noticias. Entonces, agregar hoja, lo que hace es agregarme una nueva hoja a mí misma. Yo trabajo en mi archivo, sí, que es mi hoja de cálculo, pero puedo tener distintas hojas, ¿sí? Una que hable sobre estoy trabajando sobre pacientes, por ejemplo, otra sobre profesionales, ¿sí? Pero todas esas hojas están relacionadas, pero tienen distinta información. Entonces, con el más, agrego una hoja nueva, ¿sí? Ujú. Ahí está. Fíjate si querés borrarla, clic derecho, eliminar. O podrías duplicar alguna, ¿sí? Pero con eliminar lo puedes borrar ahí. Bien. Entonces, un compañero dijo por ahí que pondría el horario en columnas, ¿sí? Yo le pregunté dónde lo pondría y me dijo en las columnas, ¿sí? ¿Está bien eso? Sí, totalmente. Podrían llegar a tener estos horarios y las horas acá y los días de la semana por acá. No estaría mal tampoco. Por eso les dije que hay distintas formas de resolverlo. ¿Sí? Pueden tener los días acá arriba o por acá, ¿sí? Eso es indistinto. Bien. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Dónde pondrían, sí, las materias? En Donde el horario que corresponde. esto es como la batalla naval, ¿no? En la intersección, ¿sí? Donde de la columna con la fila, ¿sí? Por ejemplo, me han dicho los sábados tenemos informática de 8 a 10 y media. Bueno, acá vamos a suponer que es hasta las 10, cosa de que no vamos a subdividir en 30 minutos, pero ustedes después lo arman bien, ¿sí? Pero bueno, vamos a poner informática por acá, ¿sí? Vamos a copiar este texto, ¿sí? Edición, copiar, y lo vamos a ir pegando, clic derecho, pegar hacia abajo. ¿Lo va Vamos a, arrastrando? eso ya lo vamos a ver, sí, ya vamos a llegar ahí, pero por ahora está terminando la batería. Un segundito. Lo que pasa es que si arrastrás y no tenés en claro ciertas cosas, puede llegar a ser un desastre. A mí me ha pasado. Sí, 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 por eso cuando veamos ya no queda mucho para. Bueno, vamos a verlo, igual lo vamos a volver a hablar la clase que viene. Si ustedes tienen un valor alfanumérico, sí, de texto, si viene acá el puntito que está acá abajo a la derecha y arrastran, sí, desde el puntito, se va a duplicar el valor, sí. Vamos a ver, como dice acá la compañera Mariana, no es lo único que puede llegar a pasar, entonces eso ya lo vamos a ver la clase que viene cuando hagamos distintos tipos de cálculos, ya vamos a trabajar en eso. Por ahora, si quieren evitarse copiar y pegar el valor, arrastrando
un valor de texto, ¿sí? Se va a copiar al resto de la celda. Bien, entonces hasta las 10. Y después me dijeron que tenían RCP, ¿no? Primeros auxilios y RCP. O sea, primeros auxilios y si yo lo arrastro, se duplica, ¿no? Fíjense una cosa, ¿vieron lo que pasó ahí? Si yo, como estaba trabajando, recién se me fue el texto para afuera de mi celda, ¿sí? Fíjense, primeros auxilios, se fue para afuera. Entonces, no se borró, se sigue viendo, pero se va a la siguiente celda, ¿no? Hay algunas opciones para solucionar esto. Una, me voy arriba de toda la columna, ¿sí? Y fíjense que aparecen, cuando yo me sitúo al lado de la columna, o sea, en la división entre la columna G y la H, la medianera de la columna G y la H, se aparecen dos flechitas hacia los lados, ¿sí? Que si yo hago clic y lo muevo, ahí puedo cambiar el ancho de mi columna. Esa es una de las opciones. La otra, vamos a dejarlo como estaba, vengo acá arriba, pero en lugar de arrastrarlo hago doble clic, entonces me lo ajusta automáticamente al ancho de la columna. ¿Sí? Fíjense que ahí quedó exactamente al ancho del texto más largo, sí, por supuesto. Si tuviera uno más largo, me lo va a ajustar al texto más largo. Y la otra opción, sí, voy a volver hacia atrás. Supónganse que, bueno, vamos a dejarlo como estaba. Supónganse que yo quiero hacer que entre bien todo el texto, pero además quiero hacer que todas las columnas tengan el mismo ancho, porque quiero que se vea bien prolija toda la tabla. Entonces, si hago más ancho una columna, quiero que el resto también. Lo que voy a hacer es clic derecho, modificar tamaño de columna, y fíjense, automáticamente me aparece en 85. Voy a correr un poco esto acá. Me aparece en 85, ¿sí? 85 píxeles de ancho va a tener. Voy a hacer, por ejemplo, 120. Le voy a poner un poquito más para que quepa todo ese texto. Hago clic en aceptar. Y está bien, entró bien, ¿no? Ahí entró bien el texto. Lo que voy a hacer ahora es ir al resto de las columnas, modificar tamaño de columna, 120, aceptar, y al resto de las columnas también le voy a poner 120. Bien. Voy a cerrar este menú que está acá. Ok. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, Eso mismo, supónganse que yo estoy escribiendo primeros auxilios, pero no quiero que auxilio se vaya hacia la derecha, sino que aparezca abajo, ¿sí? Entonces escribo primeros, toco control y enter, ¿sí? Si toco enter, se va a la siguiente celda, pero si toco control, la tecla control, y presiono sin soltarla, presiono el enter, se me va a la siguiente línea. Y ahí sí, toco enter y fíjense cómo me lo agregó en 2 líneas el texto. Bastante alto, ¿no? El alto de la celda. Entonces, ahí me quedó me quedó un poco más alta esta fila que el resto. Puedo hacer exactamente lo mismo. O modificar el alto una por una de las filas, ¿sí? O si es muy alto, por ejemplo, puedo hacer doble clic para que me lo ajuste al alto de la fila. O puedo hacer clic derecho, modificar tamaño de la fila, fijarme cuánto tiene, si dice 21, entonces ahora voy al resto de las filas y les pongo un alto de 21. Modificar tamaño de fila, 21. No, esta tiene un poco más de 21. Modificar, vamos a ponerle 40, por ejemplo. 40. Esta que está acá también vamos a ponerle 40. Y así una por una le podemos ir configurando el alto específico de la fila. Esto, por supuesto, estamos viendo todo lo que es formateo de la tabla, ¿sí? Quizás
Cuando estemos trabajando con valores numéricos, esto no les va a pasar, ¿sí? Pero bueno, en principio, para hacer una tabla que sea, si quieren que se vea prolija, que se vea bien presentable, podemos hacer estos cambios y acomodarla bastante, ¿sí? Pues bueno, si tiene mucho contenido de números y cálculos, quizás cálculos numéricos, quizás a la larga no interese mucho esto y sí, quizás sí darle un bordecito y un color de fondo, pero bueno, siempre viene bien esto porque se puede hacer que se vea bien, o sea, si bien tenga valor numérico, que se vea bien presentada, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué más podemos hacer en esta tabla? Fíjense que esto vamos a volverlo hacia atrás y como estaba, ahí está, a lo largo del texto, ¿sí? Fíjense que yo tengo subdivisiones entre celdas y celdas, ven que se ve un gris clarito, ¿sí? Que está como subdividido lo que es entre una celda y otra, ¿no? Yo veo claramente una cuadrícula y se ve con un gris clarito, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, por más que se vea, es una guía visual nada más. Si yo supongo que quiero imprimir esto, ven el botón este acá de imprimir. Bueno, ahí se ve, pero si yo lo imprimo no se van a ver estas líneas divisorias, ¿sí? Tan solo de forma... perdón, denme un segundito y ya estoy bien. Acá se me abrió una puerta y... bueno. Em, entonces, por más que se vean ahí, es una guía visual, no va a estar, si yo lo imprimo, si lo exporto, esto, no va a estar este bordecito gris, ¿ok? Entonces, si yo quiero efectivamente remarcar lo que esté ahí, la subdivisión entre una celda y otra, puedo hacerlo, ¿sí? Para ello lo que voy a hacer es seleccionar, si hago clic en una celda, mantengo el clic apretado y voy arrastrando hacia el conjunto de celdas que quiero seleccionar, ¿sí? Fíjense cómo se va, entre comillas, pintando, ¿no? Porque no se pinta, se va seleccionando. ¿Ok? Entonces selecciono el conjunto de esas celdas y ahora voy a esta herramienta que está acá, ven que tiene como los cuadraditos remarcados, ¿sí? Esta herramienta de bordes. Hago clic y ahí puedo seleccionar distintas opciones. Mejor lo voy a correr acá. Tengo la opción esta, la primera que dice todos los bordes, me va a remarcar todos los bordes de la tabla, ¿sí? Internos, externos, todos. Fíjense, hago clic ahí, me remarcó todo. Esta que está acá dice bordes interiores y solo hace eso. Ven que remarca los bordes interiores, los exteriores no los marca. Luego puedo con esta que está a la derecha, todos solo los bordes exteriores, ¿sí? Fíjense que los interiores no los remarca. Puedo hacer que todos los bordes estén borrados, que estén en blanco. O puedo solo algunos, ¿sí? Fíjense, este es el borde inferior, borde derecho. Entonces de uno en uno los voy remarcando. ¿Ok? Em, Acá lo que voy a hacer es remarcar todos los bordes. ¿Sí? Fíjense, ahí remarqué. Y para que se note un poquito más lo que tenemos ahí en la tabla, le voy a hacer que estos de acá se vean en blanco. ¿Sí? Fíjense, esta fila, hasta acá la voy a marcar con bordes blancos. Pero por una cuestión estética, porque esto no es... nada, como estamos haciendo una tabla de horarios, para que quede mejor, nada más. Voy ahí, selecciono. Fíjense, acá ven que tengo un lapicito con un color negro abajo. Si hago clic ahí, me deja seleccionar un color. Voy a ponerle que se vean bordes en blanco. Y ahí presiono esta opción que dice bordes interiores y fíjense cómo me marcó todo, me lo dejó en blanco. Y si hago lo mismo con este conjunto de celdas que pertenecen a esta columna, puedo, sí, ahí seleccioné blanco y puedo remarcar todos estos bordes en blanco. Entonces ahí quizás resalta un poco más la tabla que tengo acá. Repito, eso es
estético para que veamos la herramienta, ¿no? No es algo que tiene que estar siempre hecho, ni mucho menos. No es necesario para que funcione bien. Bien, hasta acá me siguen. ¿Me siguen Sí, dudas? perfecto. Sí, Sí, profe. buenísimo. Ok. Quizás quienes trabajan del celu se hace un poco, sí, seleccionar con la parte touch se hace un poco más difícil, pero también se puede, no es algo que no funcione, ¿sí? Bien. Lo que pasa es que quería, en mi caso, porque quería conectarme con la compu y decía solicitar, pero no enganchaba y bueno. Ah, sí, sí, sí. No, yo me refería con el programa este de hoja de Pero cálculo. sí, más Poder complicado. se puede, es una herramienta más, ¿no? Hay situaciones, está bueno tenerlo porque, bueno, para editar alguna hoja de cálculo, lo que sea, sirve. Así que no está mal. Em, Quizás para hacer algo completo se complica un poco por el hecho siempre de lo mismo, de la pantalla más pequeña. Pero bueno, sí, servir sirve y quien no tenga una computadora, obvio que es mucho mejor poder trabajarlo desde el celu que no sé, que esperar a tener alguna computadora disponible, ¿sí? O una tablet también inclusive tiene este programa. Bien, Hacer cambios también, profe. A veces que, no sé, tenés una agenda más o menos estructurada con un horario y de repente, no sé, bueno, no sé, cambió eso 2 horas más tarde y tenés que comunicarlo en este documento que es compartido con 3 o 4 personas. Entonces, en el celu se pueden hacer cambios también, eso también está bueno. ni hablar, tal cual. Supónganse que quienes viajan en colectivo tienen a mano disponible el celular, no van a estar quizás con la notebook, pero van viendo el archivo, lo pueden modificar, hacer cambios en el archivo y sin esperar llegar a su casa, qué sé yo. Quizás tienen que hacer algún cambio de último momento y bueno, siempre está bueno tener la posibilidad de hacerlo ahí. Bien. Entonces vimos cómo remarcar un poquito el borde de la tabla. Vemos que también se puede remarcar si quieren de otro color. Bien, que acá si yo voy al lápiz este de acá, podría hacerlo que se remarque de otro color. Pero ahora vamos a dejarlo así. Otra cosa que vamos a hacer, em, resaltar un poco esto acá, ¿sí? Lo que es, acá la información van a ser las distintas materias, ¿sí? Que coinciden en un horario y en un día, pero quiero resaltar un poco los días de la semana y los distintos horarios, ¿sí? Vamos a hacer eso. Hola, profe, recién me pedí un permiso de trabajo, soy titulado. Ok, no hay problema, gracias por avisar. Bien, lo que voy a hacer ahora entonces es seleccionar este conjunto de celdas, ¿sí? Y voy a usar esta opción, esta herramienta que está acá, es la de color de relleno, ya la usamos, muy parecida a la que están disponibles en documentos y en presentaciones. Y vamos a usar un gris, este gris que está acá, ¿sí? Fíjense cómo pinto la fila y ya se resalta del resto de la información. Acá esto podría ser lo mismo, si se quiere, vengo acá al bote de pintura y lo resalto. Y otra cosa que voy a hacer es, fíjense que aparece todo el contenido de la celda tirado hacia la derecha. Voy a seleccionar todo este conjunto de celda y con, fíjense que tengo estos 3 puntitos porque no entró la totalidad de las herramientas acá, entonces voy a hacer 3 puntitos. Y fíjense que acá tengo la herramienta para alineación horizontal, ¿sí? Alineación hacia la izquierda, centro o derecha. Está tirado todo hacia la derecha. Vamos a centrarlo. Y hago que se vea en el centro. Y esto lo voy a dejar hacia la derecha, ¿sí? Los días de la semana lo voy a dejar así tirado a la derecha. Bien. Bueno, y ahora no me queda más que ir completando, ¿sí? Los espacios de cada materia para los distintos días de la semana, ¿no?
Si quiero, bueno, acá ya es cuestión de estética, que van gustos, puedo ir seleccionando la tabla, ¿sí? Puedo, acá donde dice predeterminado, cambiarle la fuente, esto ya lo trabajamos en documentos, cambiarle la fuente, cambiarle el color si quisiera, hacerlo que se vea más oscuro, más claro. Puedo, ¿qué más puedo hacer? Bueno, puedo ir seleccionar la totalidad de la tabla, hacer que se vea más grande el texto o no. Ahí lo estoy agrandando. Vamos a dejarlo en 10 porque si no se me deforma un poco la tabla y ya tenía más formato. Pero bueno, el resto, varias de las herramientas son parecidas a las que venimos trabajando, ¿sí? Hay una que no trabajamos hasta ahora que es, supongan que si yo agrando un poco el alto de esta fila, ¿no? Ahí está. Fíjense cómo se tira hacia abajo todo el texto. Entonces puedo seleccionar esta fila completa y voy a tener esta opción, ¿sí? Con una flechita hacia abajo que es alineación pero vertical. Nosotros hasta ahora en documentos siempre trabajamos con alineación horizontal que lo tira a la izquierda, centro, derecha, al sumo justificado. Pero ahora también tenemos esta opción que es alineación vertical que me lo centra verticalmente, ¿sí? Puedo tirar hacia abajo de la celda, medio o arriba. ¿Ok? Vamos a volverlo hacia atrás. El resto, bueno, cuestión de ir probándolo. También supongan que yo se me fue hacia afuera. Ahí está, se me fue hacia afuera el texto. Otra cosa que puedo hacer es esta herramienta que está acá que dice ajuste texto. Puedo decirle, bueno, por defecto está desbordamiento, que quiere decir que se va hacia afuera de la celda. Puedo decirle, bueno, no, que se ajuste, ¿sí? Que se vaya hacia abajo. O tengo una tercera opción que es recortar. Si lo que se va hacia afuera no lo mostré directamente. Así que bueno, en principio esas son las opciones para trabajar con el formato de mi tabla. Podemos saber que cuando trabajamos con valores numéricos podemos darle formato a un valor numérico como moneda, formatearlo como la cantidad de decimales, como porcentaje, etcétera. Pero lo que es el formato de la tabla y trabajar con valores alfabéticos, con textos, lo tenemos bastante cubierto. Bien, ¿dudas, consultas? ¿No? No, profe. Supongo que hay quienes ya tuvieron, como comentaron por ahí, trabajado con lo que son hojas de cálculo y quienes, bueno, quizás son los primeros acercamientos. Así que bueno, en principio vamos a hacer, voy a mandar para hacer un trabajo como este que hicimos acá, ¿sí? El horario semanal, armar la tabla para empezar Profe, a... te hago una perdón, te hago una consulta. Y si Sí, obvio. cuando yo lo quiero compartir, porque yo lo hago, pero a mí siempre me lo comparten, ¿sí? Es decir, lo hace otro y me lo comparte a mí. Pero cuando yo lo quiero compartir, por ejemplo, ese documento vos lo querés compartir, no sé, conmigo y con todos los compañeros de la clase, para que lo tengamos, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Eh, Tenés varias opciones. La primera es ir a archivo. Uy, se me tildó un poco. Voy a archivo, descargar y lo puedo descargar a mi compu en formato de Microsoft Excel, ¿sí? Que es XLSX. Ese archivo lo agarro y lo adjunto a un correo y se lo mando a la otra persona. Esa es la primera opción. La segunda, voy acá al Drive, selecciono archivo, clic derecho, compartir, hago clic en compartir y ahí pongo el correo electrónico de la otra persona, ¿sí? Y cuando hago clic en listo, se lo manda por correo electrónico y lo puede trabajar desde su computadora. Perfecto. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Importantísimo. Fíjese una cosa, yo tengo la opción acá, archivo, descargar y puedo bajarlo en PDF. Lo que son hojas de cálculo,
por favor no lo manden en PDF, a menos que sea algo como esto, vieron que son solo valores de texto y una tabla que solo es visual. No me manden en PDF o no manden en PDF lo que son hojas de cálculo, porque supónganse que hay alguna fórmula, algún, algún cálculo, eso no se va a poder ver en formato PDF. Si en PDF lo baja como si fuera una imagen y solo se puede ver lo que es visual, lo que se está viendo. Pero si se tiene que poder revisar qué cálculo hicieron para llegar a tal resultado o qué fue lo que hicieron, en PDF no se puede. Entonces, de ahora más lo que son los trabajos, en PDF no. ¿Ok? Sí, Jaime. Veo ahí levantaste la mano. O sea, lo que acabas de explicar de enviar el PDF, porque si envía en PDF no se puede modificar por si acaso alguna fórmula, alguna cuenta o algo así. Tal cual. Tal cual. En PDF no se pueden modificar, ni se pueden revisar para ver qué fue lo que se hizo. Sí, tal cual. Lo que es hoja de cálculo no conviene enviarlo en PDF. No, tal cual. Lo que es hoja de cálculo en PDF no. Además no van a ver que se ve, como les decía, se va a ver solo lo que tienen remarcado ahí, el resto de las celdas no se van a ver, no es algo que se ve, que sirve para mucho, ¿sí? A menos que quieran, supongan que quieren imprimirlo, tienen la tablet, tienen algún gráfico, quieren imprimirlo, ahí sí quizás lo pueden bajar a PDF, pero para enviar un trabajo, compartírselo a otra persona, no enviar en PDF porque no les va a servir a la otra persona tenerlo en PDF. ¿Sí? Bien, ok. Entonces, em, como les decía, vamos a hacer este trabajito así para empezar a aplicar lo que son las herramientas de formateo de hoja de cálculo y para empezar también a pensar en formato de tabla, como empezaron al principio de la clase, ¿sí? Decir, bueno, acá pondría los días de la semana, acá los distintos horarios, o podría llegar a hacerlo al revés, poner los horarios acá y los días acá. Más bien eso, para comenzar a ver cómo es que se trabaja en una hoja de cálculo. Después ya cuando comencemos con eso vamos a ver que quizás ya viene armada la hoja y solo tienen que empezar a hacer cálculos. O bueno, ya lo vamos a ir de a poquito trabajando. Bien. ¿Dudas, consultas? Con cálculo vamos a empezar en otro momento. Sí. ¿Cómo sería? Ahora vamos a pasar a trabajar con otras cositas, y con lo que es búsqueda avanzada en Google y algunos tips, más que nada de Windows y bueno, para trabajar con la compu. Y quizás ya en la próxima clase empecemos con a realizar un poco de fórmulas, cálculos, ¿sí? Yo para no darles todo de entrada y que lo vayan de a poco asimilando, ¿sí? Porque, bueno, como les comentaba un poco, es eso, ¿sí? Van a ver que en Excel tiene un montón de herramientas, ¿sí? Van a hacer cálculo, van a hacer van a usar funciones, van a hacer gráficos, filtros, ¿sí? Filtros de información, hay un montón. Entonces, para que lo vayan de a poquito, masticando de a poco y no sea todo junto, ¿sí? Ya vamos a trabajar con cálculos y funciones, pero bueno, por ahora vamos a hacer esto acá. ¿Ok? Sí, quizás pueden repasar todos estos. Igual vimos bastante, sí, vimos algunos conceptos como qué es una celda, qué es una columna, qué es una fila, qué es una hoja, qué es una hoja de cálculo, que es mi archivo, ¿sí? Em, de qué forma de cómo puedo formatear una tabla. Entonces, si quieren eso, pueden repasarlo, si eso les va a venir bien. Son posibles preguntas de examen, sí, que eso que les acabo de decir, que es una celda, que es una fila, que es una columna. Y bueno, ya vamos a comenzar con todo el resto, ¿sí? Bien. Ok, Sí, sí. les voy a enviar, les voy a mandar
una presentación con estos conceptos básicos, bases, ¿sí? Lo que estuvimos viendo hoy, eso, le voy a mandar una presentación. Bien. Ok, vamos a por ahora momentáneamente cerramos acá. Y esto luego se va a hacer bien. Vamos a ver, entonces vamos a ver búsqueda avanzada en Google. Bien. ¿Cómo hacen ustedes? Sí, voy a parar un poco de compartir, así les veo la cara y charlamos un poco. ¿Cómo hacen ustedes cuando necesitan, sí, hacer un trabajo práctico y necesitan información que no tienen? ¿Qué es lo primero que hacen? Buscamos algo en Google Lo buscan en Google, ¿sí? o cualquier plataforma. Como lo último no escuché, se escuchó muy bajito, Jaime. Sí, buscamos en Google y también buscamos las fuentes, ¿no? Porque es decir, qué bibliografía en qué sitio está, depende si esa información es información de algún diario digital, también la necesitamos para después ponerla en nuestra bibliografía con fecha y horario, porque a veces sucede de que los diarios digitales publican y después sacan esa info, entonces nosotros tenemos que saber cómo documentarla. Bien. Entonces, como base, ahí me dijeron un par de cosas, ¿no? Como base, lo primero que haces es buscar en Google, ¿no? Pero, sin embargo, no es que agarran Google, ¿qué es lo que hacen? Ustedes escriben un resultado, un texto para la búsqueda y les arroja enlaces a distintas páginas web, ¿no? Que pueden ser, como bien dijeron ahí, un diario, ¿sí? Puede ser un blog, pueden ser distintos tipos de sitios. Esto también ya lo vamos a ver, la diferencia entre cada sitio más adelante, pero en principio ustedes escriben en Google y saben que les va a arrojar un listado de resultados, ¿no? Perfecto lo que dijo acá la compañera, que básico revisar, ¿sí? Los resultados, ¿sí? No tomar como palabra santa, ¿sí? Lo primero que encuentran, ¿no? Porque hay veces que no está del todo bien o falta chequearlo, no revisarlo. Entonces, muy importante tener una idea de lo que están haciendo y, bueno, revisar el resultado. Sin embargo, en Google lo que está, de la forma en que está hecho es que ordena, ¿sí? Por orden de distintos criterios, relevancia, quizás las páginas que más visitas tuvieron o que más populares son, las pone más arriba y las otras más abajo. Eso es uno de los criterios. Otro de los criterios es, bueno, yo escribí quizás más de una palabra, el resultado que más se ajusta a lo que yo estoy buscando, también lo va a poner más arriba y el resto quizás se ajusta un poquito menos, se habla en una parte de la página del tema, pero no tanto como nosotros, bueno, lo va poniendo abajo y así es como va trabajando Google, ¿no? Bien. Sin embargo, vamos a ver que si bien hoy en día los buscadores están lo suficientemente avanzados como para devolverme un resultado bastante exacto o bien parecido a lo que yo me imaginaba o lo que yo quería buscar, vamos a ver que hay una serie de tips que sirven para hacer que se ajuste un poco más, ¿sí? O limitar esos resultados de la búsqueda para que se ajuste más a lo que a mí me interesa o a lo que estoy buscando, ¿sí? Bien, entonces, un par de consejos para buscar en Google, ¿sí? De forma predeterminada, Google solo ofrece resultados que incluyan todos los términos de la búsqueda, ¿sí? Si yo tengo más de una palabra, me va a devolver las páginas que incluyan a los dos términos primero, ¿no? Más arriba. Pero si yo uso entre medio como conector de esas dos palabras el i, me va a buscar y me va a devolver páginas que tengan tanto uno de los términos como el otro, ¿sí? Si solo tiene uno de esos dos, ya me lo va a devolver, ¿sí? Entonces, otra cosa que puedo hacer es dividir
Un segundo. Estoy buscando. Ahí está. Con el signo más, ¿sí? Dividir las dos palabras. Entonces ahí lo mismo. Si yo busco, por ejemplo, ahora déjenme, estoy buscando el ejemplo. Vitamina más A suplemento me va a arrojar los resultados que tengan las dos palabras, los dos términos de búsqueda. ¿Sí? Por el lado contrario, si yo uso el signo menos, voy a excluir uno de esos dos términos. Por ejemplo, supónganse que yo quiero buscar, sí, Florencia dice que le surgió, sí, Florencia, no te hagas problema, adelante, no te preocupes. Supónganse que ustedes quieren buscar términos, están buscando bajo mesada, ¿no? La palabra bajo puede hacer que devuelva el instrumento musical, no bajo. Entonces quieren hacer que se excluya la palabra música. Fíjense acá, ¿no? Entonces van a escribir bajo mesada o bajo menos música. ¿Sí? Con el menos van a hacer que se excluya de los resultados todas las páginas que incluyan el término música. ¿Sí? Entonces, tenemos el más para incluir dos términos, el menos para excluir un segundo término de los resultados. Búsqueda de frases o búsqueda literal, ¿sí? Es usando las comillas, ¿sí? Fíjense, pongo entre comillas, supónganse, humo de segunda mano y lo pongo entre comillas, solo me va a arrojar los resultados que incluyan la frase completa y de forma literal, así que esté tal cual como aparece ahí. Si yo lo pongo entre comillas, los resultados van a ser, o sea, más bien van a estar más arriba, van a estar primero los que incluyan la frase completa, ¿sí? Sea más abajo, hoy en día, como para no acotar mucho la búsqueda, puede ser que muestre un par más que solo tenga un par de las palabras, pero bueno, en principio lo voy a ordenar de forma que la mayor prioridad lo va a tener la frase completa. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Llegas. Em, bueno, si escriben, por ejemplo, ¿sí? Un término, como por ejemplo dengue, espacio, sitio, dos puntos, y ponen la dirección de una página web, lo que va a hacer Google es buscar ese término adentro del sitio que especificamos. ¿Sí? Hay páginas que ya tienen un buscador interno, pero siempre Google es bastante más preciso que los buscadores que tienen las páginas, entonces no está mal saber esto porque pueden realizar una búsqueda en Google que filtre por dentro del sitio web, entonces bueno, lo pueden hacer de esta forma. Siguiente, buscar definiciones. Esto es algo que es bastante útil, ¿sí? Si escriben la palabra clave, definir, dos puntos, y luego lo que quieren buscar, van a ver que lo que son definiciones también lo va a mostrar arriba de todo. Vamos a probar esto, ¿sí? Si yo me copio esto. Puede estar o no estar entre comillas, ¿sí? Acá está entre comillas, pero no es necesario. Yo acá pego definir promoción de salud y fíjense que arriba de todo van a estar las definiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, ¿sí? Ven esto que dice acá Search Labs. Hoy en día ya está habilitado el uso automático de lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, cada vez que busquen algo, arriba de todo les va a mostrar un extracto, así que genera automáticamente la inteligencia artificial de Google, se llama Gemini, y lo muestra acá arriba, ¿sí? Hay veces que es bastante preciso, así que no está mal revisarlo de ahí. Y más abajo van a ver que les pone estos iconitos que es de dónde sacó la información para generar eso, ¿sí?
Igual dice, acá aclara que la inteligencia artificial generativa es experimental, ¿sí? No siempre va a estar bien lo que les arroje acá como resultado arriba de todo. ¿Ok? Repito, sí, Jaime, ¿quieres comentar algo? Que Sí, levantas profe, la mano. que pues, estoy haciendo un trabajo y hacer toda la información que buscaba en el buscador, la primera información que me parecía era la de inteligencia artificial. Que La me L. parece que dentro de todo la más completa de lo que estaba buscando. Bien, sí, sí, hoy en día em, los buscadores, bueno, tienen implementado eso. Y bueno, si bien ven que tiene un enlace a dónde es que sacó esa información, porque toda esta información que está acá la generan en base a información que hay en otros sitios, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tal cual como dice acá, ¿sí? Es algo experimental, algo nuevo, ¿sí? Y es algo que va mejorando a partir de que se usa, ¿sí? Cuanto más uso se le da a la herramienta, va, entre comillas, aprendiendo o ajustando mejor los resultados y generando mejores resúmenes, ¿sí? Pero bueno, por eso yo siempre digo tomarlo con pinzas, saber lo que se está buscando y siempre revisarlo, ¿sí? No tomarlo como una verdad absoluta, pero sí saber que es una herramienta que es útil y bueno, tenerlo en cuenta, quizás tenerlo como un resumen ahí, pueden ampliar yendo a los links. Pero bueno, sí sepan que eso, que no es del todo 100% algo que pueden tomarlo como una verdad absoluta. Lo mismo si usan ChatGPT o alguna inteligencia artificial. Ya vamos a llegar en alguna clase vamos a hablar más en detalle, pero bueno. Es un paréntesis que hago ahora porque o sea, es medio inevitable, ¿no? Abrir algo y que no esté la inteligencia artificial. Lo mismo que pasó el otro día que tenía el iconito en el PowerPoint de la IA. Entonces, bueno, eso como un paréntesis, sí. No significa que no lo pueden usar, ¿eh? Sí, usarlo está bueno que vayan aprendiendo a cómo usarlo y tenerlo en cuenta, pero bueno, siempre supervisando los resultados, ¿sí? Bien, y luego, fíjense que acá sí me mostró resultados que tienen directamente la definición. Acá hay algunas preguntas sí que se responden. Hoy en día están bastante optimizados sí, los buscadores y la mayoría de lo que estemos trabajando lo vamos a encontrar y bueno, va a estar ordenado en orden de relevancia. ¿Sí? Los buscadores saben detectar qué es lo que más me va a interesar y lo que no. Pero bueno, usar esta palabra clave definir hace eso, que las definiciones las tire más hacia arriba y aparezcan primero. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Acá? Sí, profe. Yo una pregunta. Sí, dime. Este, los buscadores guardan toda la información predeterminada que uno busca, ¿no? Y de ahí le salen los anuncios, según el buscador. O sea, los buscadores sí guardan información sobre lo que nosotros buscamos y tienen un seguimiento, los intereses de cada uno, eso sí, sí, sí. Y en base a eso muestran los anuncios, sí, tal cual. No solo los buscadores, sino las redes sociales también. Las redes sociales hacen lo mismo. YouTube también, por ejemplo. Bien. Igual eso también es algo que lo hablamos en algunas clases. Cuando hablamos de inteligencia artificial es medio inevitable también hablar de redes sociales y cómo es que funciona esto. Por eso tampoco hay cosas que hacemos un paréntesis, pero bueno, después las vamos a hablar más en profundidad. Bien, importantísimo este formato de búsqueda. Escribimos el término de búsqueda y luego ponemos file type, dos puntos y el formato del documento, ¿sí? Por ejemplo,
economía de la salud, espacio, file type, PDF. ¿Para qué me puede servir esto? Bueno, vamos a copiarlo así les muestro. Uy, selecciono ahí, clic derecho, copiar, me abro una ventana nueva y fíjense, file type PDF. Fíjense que acá al costadito muestra el formato, lo que buscábamos antes eran páginas web, me volvía páginas web. Ahora lo que va a hacer es arrojarme arriba de todo los resultados en donde hay archivos con formato PDF. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Para tener, sí, archivos que hablen de este tema. Entonces, si yo hago clic, por ejemplo, en el primero, me abre un PDF que hable de ese tema. Supónganse que yo quiero buscar algo como algo muy específico, como RX de tórax, ¿no? Para tener ejemplos de radiografía de tórax. Fíjense cómo primero me arroja este ejemplo y acá no solo tengo texto, sino que tengo algunos ejemplos, ¿sí? Sobre el tema que ahí está titulado. Ustedes saben más que yo de esto, pero en específico, pero bueno, ahí voy encontrando material sobre algo que es bastante específico, ¿sí? Entonces, está bueno, que yo, para hacer un trabajo práctico, o por ejemplo, si quisiera presentaciones, PPT, ¿sí? Y bueno, ahí ya tengo presentaciones que incluyen imágenes que, bueno, para lo que es el área de la salud son bastante útiles, ¿sí? Entonces, nada, lo mismo. Para hacer un trabajo práctico, esta herramienta es bastante útil. Sí, tomarlo como una base, lo que siempre digo, no descargar la presentación y copiarla y pegarla así tal cual está, sino, bueno, tomar elementos que quizás de otro lado no encuentro. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, este tipo de búsqueda, importantísimo. Bien. A veces si no tienen, sí, por ejemplo, si ustedes saben el principio de la frase, pero quieren que la complete automáticamente, lo que pueden hacer, como en este ejemplo, ¿sí? La penicilina fue inventada por y asterisco, ¿sí? Si no saben por quién fue, ponen el asterisco y van a ver que automáticamente va a buscar lo que sigue esa frase. Entonces yo lo pego acá y fíjese que me muestra, no solo me lo autocompletó, sino que me mostró la información que me interesaba arriba de todo. Entonces, para ese tipo, cuando no saben algo, es bastante útil ese tipo de búsqueda con el asterisco. Cuando le falta cierta parte de la información, ¿no? Bueno, después tiene herramientas que para el caso no son muy útiles, pero bueno, siempre sirven, que es la conversión de monedas. Por ejemplo, convertir un dólar en argentino, ¿no? Esto, convertir un dólar a as. Acá no me lo... Conversión, creo que conversión era. A ver, conversión. Y fíjense que les muestra la tabla de conversión. Inclusive hay una herramienta que les va a servir para eso si buscan conversión de pesos, conversor de moneda. Pero bueno, esto no es tan exacto, también vieron que en la economía hay variaciones, entonces yo no lo recomiendo todo. Pero bueno, para que decir que está ese buscador de moneda, también hay uno que es bastante útil, es de zona horaria, ¿sí? Convertir horario de tal zona a tal otra. Hay un conversor de sistemas de medición, vieron que nosotros trabajamos
con sistema de medición de la información, bytes, kilobytes. Ese tampoco lo recomiendo, pero está ahí disponible. Y conversión de unidades, ¿sí? Por ejemplo, de pies y pulgadas a centímetros. Eso nada más para que sepan que está ahí, y hay algunos que son útiles. Yo los que no recomiendo son el de unidades de información, de medida de la información, y el de moneda extranjera, depende de dónde, ¿sí? Vieron que acá tenemos distintos dólares, entonces es difícil que nos muestre lo que nos interesa, ¿sí? Em, pero bueno, quizás, no sé, el valor de alguna empresa en la bolsa, eso quizás sí es más exacto, más específico. Bien, cambio horario, lo que les comentaba recién. Y luego hay una herramienta que se llama Google Académico, ¿sí? Que les muestra artículos de tesis, libros, ¿sí? Eh, vamos a Google y escribimos académico, o entramos directamente en esto, scholar.google.es, y ahí podemos entrar es como una aplicación aparte, bueno, y ahí podemos realizar la búsqueda, ¿sí? Por ejemplo, que hay a hombro gigante, vamos a ver, me vuelve. Entonces, bueno, son más que nada artículos académicos, también es bastante útil. Pero bueno, les voy a dejar eso para que lo chusmeen ustedes, y para algún trabajo en específico, si les sirve. Yo lo que encuentro más útil de todo para trabajos es ese el que busca archivos. Buscador de archivos, y bueno, el resto de las herramientas sí sirven para acotar o mejorar los resultados de una búsqueda. Bien, ¿me siguieron? ¿Dudas? ¿Consultas? Los escucho. ¿Sí? ¿Creen que les puede resultar de utilidad? ¿Cómo? ¿No hay dudas? Y creo que es para practicar, o sea, para buscar una definición habría que agregar un más o un menos y como para que sea más específico lo que uno está buscando, como el ejemplo de, por ejemplo, bajo mesada o bajo el instrumento musical. Ahí hay que agregar el más y bueno, y así con todo lo que dio después. Con el resto de las tareas. En el Google académico, ¿sí? Y en el Google Académico directamente podés poner un término de búsqueda y te va a devolver textos académicos, artículos, tesis, monografías. Ahí ya va a estar filtrado. No hace falta que uses el más o menos. Más amplia la búsqueda. Igual. Bueno, es eso. Esta partecita es más bien basarnos en eso, esa herramienta que van a tener para acotar las búsquedas, o quizás para hacerlas más exactas, sí, que exactas con respecto a lo que necesiten para trabajo práctico. Por ejemplo, placa, y placa puede salir varias, por ejemplo, placa de la Tierra, placa geográfica, placa radiográficas, o sea, y uno va buscando qué es lo que necesita. Tal cual. Si te interesan ponerle las radiográficas, puedes usar el más y agregarle ese término. Después placas más radiográficas. Si querés excluir alguno, con el menos, ¿sí? Y si quisieras buscar archivos, usás la forma esa del file type, y le pones PDF o PPTX, y buscas un archivo en específico que tenga eso. Bueno, son herramientas más para trabajar con información, para hacer trabajos prácticos, etc. Más directo. Bien. Ok. Eso entonces en cuanto a búsquedas informáticas. Vamos a ver algunos tips y programas y atajos que van a servir para el trabajo con la computadora. Primero, esto es más un tip que otra cosa, ¿sí? Es la posición de las manos en el teclado, ¿sí? Fíjense que
Como se ve en esta imagen, no sé si se llega a ver, el teclado está dividido en dos, ¿sí? Fíjense que hay una tecla que tiene una marquita, la llegan a ver en el teclado. Sí, sin mirarlo, y ustedes ponen las manos, por lo general tienen una marquita abajo, y a partir de ahí es donde se divide el lado de la izquierda y el lado de la derecha, ¿sí? Donde, como deberían estar puestas las manos, ¿sí? Toda la idea es que a partir de, fíjense, ahí en la F está la marquita, ¿la ven? La idea está en que posicionen una mano hacia la izquierda, la otra a la derecha, y bueno, que no se muevan de esa posición. Un poco, esto ya en realidad no es nada nuevo, venía de lo que era en su momento la mecanografía, pero bueno, tratar de no irse de esa posición para bueno, ir agilizando los dedos más que nada, ¿sí? Bien, eso como un tip. Después, lo que vamos a ver acá es un poco lo que es la velocidad de la conexión a internet. Bien, van a ver que ustedes, de acuerdo a la velocidad que contrataron, ¿sí? Bueno, cuando van al icono, si están conectados por Wi-Fi, es esto, ¿sí? Van al icono de las conexiones inalámbricas, les va a desplegar un menú como el que vemos ahí en la presentación, lo llegan a ver. Un menú con el listado de todas las conexiones disponibles, ¿sí? Y van a encontrarse que, por ejemplo, en este que vemos acá, tenemos uno que dice Telecentro 29, bueno, tiene toda una serie de números, que este es el nombre, y al final dice 5G. Y hay otros que en lugar de 5G va a decir, por ejemplo, este que está acá, 2.4 GHz, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esta conexión que dice 2.4 trabaja a menor velocidad, por decir de alguna forma, o ancho de banda que las que tiene el 5G, ¿sí? Siempre que puedan, que vean una conexión, quizás tiene el mismo nombre, ¿sí? Lo más probable es que vaya a tener el mismo nombre. Siempre conéctense a la que dice 5G. Si es que la ven disponible, traten de conectarse a esa. Porque las que tienen 2.4 recorta la velocidad del ancho de banda alrededor de los 30 megas, una cosa así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Supónganse que ustedes contrataron una conexión de 100 megas y están usando la conexión que dice 2.4, les va a estar recortando la velocidad, ¿sí? Van a estar usando una conexión más lenta de la que ustedes tienen disponible. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Cómo podemos probar eso? Con esta página que está acá que es fast.com, ¿sí? Fíjense, yo voy a fast.com, me muestra, y esta es una página que está hecha por Netflix, ¿sí? Que sirve para medir velocidad de internet y me muestra a la velocidad que están dando la conexión, ¿sí? 270 Mbps es una buena velocidad, ¿sí? Si acá decía algo como 30, es porque la está recortando. Entonces lo que yo les decía, fíjense, si yo no me voy a cambiar de conexión porque se me va a cortar la llamada y estamos con problemas, pero si me pasaría a fíjense, si me pasaría eh, voy a las redes, ¿sí? Estoy en la que dice 5G, si no, no podría tener esta velocidad. Si me pasaría a personal, a esta que está acá, fíjense que se llama igual, personal F9E 2.4. Y esta es la de 5. Si me pasaría a la otra, me recortaría esta velocidad a mucho más baja, mucho más, menos cantidad de velocidad, ¿sí? A 30 y no más que eso. Entonces, uno a veces no sabe y se conecta a la primera que aparece o no lo ve disponible. Y bueno, eso es algo para tener en cuenta. Sí, ahí Jaime, no sé, ¿alguien quería decir algo? Vi que levantaron la mano. Sí, profe. Dime. O sea, consulta, porque me habían dicho que solamente cuando te aparece la línea 5G, o bueno, lo que estamos hablando de internet, sería más para celular.
por ejemplo, para computadora y conectar un Smart o algo así, no, como que no iba a andar bien la señal. No, 5G lo que vos decís es un tipo de velocidad de celular, que es 5G o 4G. Esto es otra cosa. Esto es, este 5G HZ son gigahertz, ¿sí? Y esto está referido al ancho de banda que vas a tener. Es una frecuencia del ancho de banda que vas a tener disponible. ¿Sí? Fíjate, 5G HZ o 2.4 GHz. La tuya da 37. Bueno, a veces depende, ¿sí? De la velocidad que vos tengas contratada y bueno, va a depender también si estás lejos o cerca del modem, hay veces que tiene que ver también eso. Pero la idea es que no se, que si tenés dos disponibles, ¿sí? Siempre elijas la que más alta velocidad tiene. Que acá es la de 5 GHz, ¿sí? Pero bueno, para la pregunta recién, creo que fue Jaime, 5G que decís vos es el tipo de conexión móvil. Esto es 5 GHz. ¿Sí? Sí. A veces que dice solo G, pero GHz. No, no, yo no hablo de la conexión de internet, profe, porque por ejemplo, el celular tengo conectado a la red de 5G Ah, y ok. el Smart tengo conectado al de 2.4, por ejemplo, porque no Está bien. sé. Ok, ahí voy para ahí, entiendo. Entonces, siempre que tienen disponible, elijan ese 5GHZ, ¿sí? Ahora, hay veces, ¿sí? Esta es un 2.4 es una red más vieja que existe antes que la de 5 GHz. Y hay dispositivos que tienen un par de años que no van a ver una conexión de 5 GHz porque no funcionan a esa frecuencia, entonces directamente solo van a ver la del 2.4. Por eso yo les decía, siempre que la vean a la red, conéctense. Si no la ven es porque quizás el dispositivo no la soporta, ¿sí? Por ejemplo, hay celulares que no ven la de 5 GHz. ¿Ok? No sé, ¿a eso te referías, Jaime? Y profe, Ok, ok. Si no la ven es por eso, porque no soporta a esa velocidad. Sí, Autín. Ah, ok. Sé que querían decir algo. Mariana dice es probable, mi notebook es viejita. Sí, sí, inclusive ahí vieron que. Busqué la- el internet que tengo. Te escucho entrecortado, no sé si a todos les pasa o. Autín. No sé si podés repetirlo, te escuché medio entrecortado, no entendí lo que comentabas. Busqué la información del internet que tengo Sí. y sale 2.4 Ujú. GHz y 10. Y la velocidad vinculada dice 1000 a 2000 kbps. Ok. O sea, eso cuando ¿Está estás. bueno o es malo? No, sí, sí, no es que sea malo. Ahora, si dice 2.4, te va a recortar la velocidad, ¿sí? Suponete que vos tenés contratada una velocidad de 100 o 200 megas, ¿sí? Lo que va a pasar es que si vos seleccionás 2.4, te lo va a recortar a unos 30 megas, 30 y pico. O sea, esto te va a aparecer como un máximo de 30 megas por segundo, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo en cuenta nada más. Quizás si tenés ese dispositivo, no sé, es un modem o celular, no sé qué es, eh, estás desperdiciando ancho de banda. Te conviene contratar un ancho de banda, no sé, más bajo para no desperdiciar megas o conseguirte otro dispositivo que sí haga uso de no sé, de la totalidad de los megas. Siempre depende lo que quieran hacer cada uno, ¿no? Pero bueno, eso sí para tenerlo en cuenta porque a veces uno dice, me va lento. Bueno, siempre que se pueda conectarse a la red de 5 GHz. Y si les marca menos y no funciona a la totalidad, puede ser por eso, ¿sí? Hay modem, ¿vieron los externos, esos que se enchufan por USB? Que no hay, o sea, la mayoría de los modems externos
esos que son para conectarse de forma Wi-Fi a una computadora de escritorio, trabajan a 2.4. O sea que él les va a recortar la velocidad ahí, no les va a dar la totalidad. Entonces, bueno, eso también para internet. ¿Existen esos modem, profe? Porque yo en una oportunidad tenía que viajar y por unas cuestiones de trabajo en la zona, por ejemplo, no sé, Entre Ríos, donde está mi papá, el wifi es mala la red. Entonces yo quería conseguir uno de esos. En una época creo que los tenía Movistar, pero no sé ahora qué empresa los tiene. No, hay tres cosas distintas. Tenemos, lo que vos decís es que Movistar los tenía unos que tenían la conexión como si fuera la del celular y vos te conectabas de la notebook y se conectaba a la red móvil, o sea, la red de Movistar. Exacto, Eso sí. en una época yo los tenía, pero no sé si hay otros para captar red o para hacer que sea más rápido. Esos existían hace un par de años, se usaban. Ahora, eran bastante lentos y quedaron en desuso porque hoy en día lo que son los celulares te permiten conectarte a esa red móvil, ¿sí? Tiene una opción que se llama Honeypot, y lo voy a escribir ahí. Honeypot, ¿sí? Que es algo así como pote de miel, ¿sí? Significa que vos la activás en el celular y lo que hace es compartir tu conexión del celular la pone disponible como si fuera una conexión Wi-Fi. Entonces vos vas desde tu notebook y te conectás a esa red y podés usar la conexión del celular. Si es buena la conexión, anda más o menos bien. ¿Qué quiere decir esto? Podés realizar búsquedas, podés realizar llamada de audio, lo que es video, te va a consumir muchos datos y depende del lugar donde estás, va a andar rápido o va a andar más o menos lento. Pero para, no sé, descargar imagen, subir, enviar información, escribir mails, está más que bien. Eso es una de las opciones. La otra es, hace poco, Elon Musk, ¿vieron el emprendedor Elon Musk? Escribir ahí, me está permitiendo escribir en el chat. Hace poco trajo a la Argentina una empresa que distribuye antenas que sirven para trabajar con internet satelital, ¿sí? Que sirve para esos lugares que comentás vos, como se llaman, lugares rurales o que están más alejados. Entonces vos con esa antena te podés conectar, que es una red distinta, que no es ni la de internet que usamos todos los días, ni es la del celular, es una red de internet satelital. Sí se paga un extra por usarlos, un servicio aparte que se paga. O sea, vos te compras la antena y usas eso. Y dicen que anda bastante bien, sí, quizás para trabajar y esas cuestiones va bastante bien. Creo que hoy en día es lo mejorcito para algo como lo que decís vos, para trabajar en un lugar donde no llega buena conexión a internet. Cuestión de probarlo, es algo que salió hace poco, el año pasado. ¿Ok? Profe, me pasó eso que decía recién nuestra compañera, que viajé también a Gualeguaychú y cero señal, totalmente incomunicado. Sí, sí. ¿Y con qué te pasó? ¿Con el celular o con la compu? Había llevado el celular y la tablet y no, era imposible conectarse con nada. Por ahí algún hilo de algo para mandar un mensaje, pero en el día en sí, todo el día incomunicado. Ah, bueno. Y Sí. la zona era. El único lugar donde me pasó algo así fue para el lado de Jujuy, era. No, de La Rioja. Para el lado de La Rioja, pero recién en la ruta. No tenía línea de señal ni nada. En lo que era la zona de la Claro, ciudad, nunca me pasó de quedarme sin nada de señal. Si estabas en claro. un Justo lugar. en las montañas, también por Jujuy, también creo que no había tanta señal.
pero ellos tenían DirecTV. Ok, claro, Una ahí es pregunta, satelital. ¿tiene que ver con las empresas también el tema de la señal en los celulares? Tiene que ver con las empresas, sí. Algunas tienen redes en algunas zonas que otras no. em, pero bueno, sí, si es así como decís vos, quizás esta que es satelital tiene mayor alcance. Esta empresa se llama Starlink, lo pongo ahí. Em, para estos casos así que Por uno sabe ejemplo, que en hay los, más. en los Sí, cruceros está, por ejemplo, en los cruceros, obviamente es más caro el servicio de internet, ¿no? Porque te lo cobran en dólares, pero los sí, cruceros sí, supongo que sí. por lo general tienen se manejan con esa línea de internet. Y si no, también a veces lo que pasa cuando uno va a provincias, por ejemplo, que están muy cerca de Paraguay o de Brasil, hay que poner el celular, yo al menos lo hice, lo pongo en modo avión, porque ¿qué es lo que pasa? Si no te come todos los datos, todo lo que te llega, ¿sí? Te llegan dólares. Entonces hay mucha gente que eso no lo sabe. Dice, pero ¿cómo puede ser? Si ayer se me renovó o compré un paquete por las dudas, resulta de que te quedaste sin datos las primeras 8 horas que estás en una provincia, pero bueno, captan las antenas que están en Brasil o que están en Paraguay. Sí, 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 sí. Sí, eso, tal cual. Pero bueno, igual, em, en cuanto a si no tienen si quieren tener señal en un lugar que no llega, quizás sí esa es la mejor opción es sí, ir por algo como esto, como Starlink, que es otro tipo de conectividad, es satelital y quizás llegue mejor. La verdad es que no sé qué tan eficiente es para estas zonas, María, que vos me comentabas ahí como en Gualeguaychú. Quizás eso es averiguarlo, pues es algo muy nuevo, pero bueno, sí sé que anda bastante bien en la costa o para el lado de, ¿dónde era? De San Luis andaba bien. No sé si Yo eso de... por mi caso nunca tuve problema, incluso cuando voy a Córdoba, que está mi suegra, está mi hijo así, siempre de Movistar paso a personal, pero nunca estuve sin conexión en ningún lado. Ah, ok, En ok. Gualeguaychú quedé colgada de nada. En No Gualeguaychú había yo... forma de, Wow. no había forma de robarle wifi a nadie. No, quizás sí es eso, que no llega bien en ese momento no La llegaba bien la antena. cobertura y bueno, si es algo satelital, llegue mejor. Cuestión de probar o averiguar, no te puedo confirmar, pero bueno, es algo muy nuevo también esto. Así que, Claro, igual nada, surgió ahora por todo este por tema, todo pero esto, está bien. está bien, está bien, Claro. está perfecto que lo traigas para verlo acá, tiene que ver con esto. Bueno, dudas, consultas, vamos a hacer la clase hasta acá, ¿sí? Em, y bueno, les voy a mandar entonces este trabajito, sí, Alejandra, levantaste por ahí la mano. No, profe, toqué sin querer. Ah, ok, ok. Hagan entonces este trabajito de armar en documentos en hoja de cálculo el horario semanal para comenzar a usar las herramientas y les voy a mandar estas dos presentaciones, ¿sí? Y nos estamos viendo entonces la semana que viene. Profe, una pregunta. Dime. Como yo enganché más de la mitad, eso de las hojas de cálculo, ¿usted lo va a mandar después como para ver cómo hacer? Em, ¿qué te referís? La presentación sí la voy a subir. Lo, Sí, sí, lo, para formar las líneas, sí, sí, sí. o sea, las celdas, las filas, las columnas. Sí, sí, sí. Lo voy a mandar. En la presentación está más bien la teoría. Ay, em, y bueno, sí, lo estuve grabando. Vamos a ver cómo se grabó. Yo calculo que está todo bien. Solo la parte del principio se escuchaba medio mal mi voz, pero bueno, lo pudimos solucionar. Así que eso también. Si grabó todo bien, lo estoy subiendo en unos días. A ver, en el chat, bueno, gracias, profe. ahí Romina dice, Tamara arriba se tuvo que desconectar recién, pero estuvo presente. Ok, que eso. Yo tengo una extensión que me va diciendo quiénes estuvieron conectados y cuánto tiempo, así que nada, lo vemos ahí. ¿Cómo,
¿Estamos Eh, listas, profe, o anotamos los presentes en la... vayan dejándome porfa el presente ahí en el chat y bueno, hacemos la clase hasta acá entonces, si no hay más dudas, si no, no sé, ¿queda alguna duda antes? ¿Algo que quieran ver? Yo ya pasé lista, profesor. Ah, bueno, bien, gracias En Carlos. todo caso le digo a quienes no tengo. No tengo a Báez, no tengo a Barrientos, no tengo a Flores, ni Frutos, ni Lavalle, ni Ledesma, Ok, Mayoraz, Moreira, Reynoso, Rueda, La Valle acá está. y tampoco tengo a Toledo. Permiso, Reynoso, para mí hace rato. La Valle acá estoy, a ver. Muy bien, Estoy. María Rosa. Sí. Auxilio. Muy bien. Voy a enganchar la compu. Bien. Rueda, profe. Yo igual ahora lo subo en la hoja. Flores, Clara, presente. ¿Quién más de los mencionados está? ¿Quieren tomar lista? Me parece que haría el profe para un mejor orden y nosotros vamos diciendo presente. Yo los tengo registrados, así que por ese lado ahora lo reviso en la hoja de cálculo, cualquier cosa. Yo Sí, ya dime. puse presente, Escuchen, no me pongan porque me yo era confunden mi hijo, pero ahí aquellas escribe personas no era la clase. que ya están presentes. Por ejemplo, Balduri ya lo tenía presente. Ok, Cuadrado, presente. Me confunden. ok. ¿Alguna de las personas que yo mencioné está? Española presente. Alcántara. Reynoso, Presente. Alcántara presente. Rosa Guamani también estaba presente. Bueno, parece que no hay más nadie. Jiménez Romina presente. presente. Rueda también presente, profe. Ledesma presente, Bien, Córdoba presente. me falta estar presentes Báez, Barrientos, Flores, perdón, Frutos, Lemos, Lobo, Mayoraz, Moreira, Reynoso, Rueda. Presente, Rueda. Profe, presente, Rueda. Reynoso, presente. Suárez también se olvidó de mencionar, profe. Reynoso presente, muy bien. Encinas presente, profe. Colaba presente también. Mariana Luján Herman, no entiendo eso de mucha desprolijidad. Sí, profe, porque yo estoy dando el presente, el profesor todavía no terminó la clase y se escucha muy mal. Entonces no sé si nos va a tomar lista el profesor o quién nos está tomando lista. Vos tomamos lista. Sí, está tomando lista. Sí, perdón. Sí, están tomando lista. Pongámoslo presente. Sí, yo igual tenemos registrados los que estuvieron en la llamada, así que por eso no se preocupen. Sí, por favor, contéstenle a Carlos que está pasándolo directamente al, como llaman, el aula, ¿sí? Entonces, por otro lado, yo tengo registrado quién entró, quién estuvo en cada horario, quién se tuvo que ir antes, por eso no se preocupen. Rodríguez Severin presente. Ok. Profe, Rivas Tamara tuvo que desconectarse por un asunto, pero estuvo presente toda la... Sí, recuerdo, sí, también está Florencia que tuvo que salir por el tema del hijo.
Por eso les digo, yo igual lo tengo registrado. Profe, Sí, ¿me escucha, profe? sí, Sí, sí te soy escucho. Florencia, sí, acá estoy Sí, presente. Me sí, tengo sí, que sí. desconectar porque estoy yendo a la clínica con mi hijo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Me desconecto. Ok, Un beso, gracias, profe. hasta Buen fin luego. de- Igualmente. Bueno, entonces todos pasaron de los que nombró Carlos, todos le pasaron el presente, los que nombró. ¿Estamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, entonces hacemos la clase hasta acá, sí, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.